El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como el averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en el Averiguadero. El averiguadero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos a su programa El Averiguadero. Un placer estar con ustedes en este fin de semana. Como ya se los habíamos anticipado, tenemos un tema muy interesante en la mesa que tiene que ver con la protección a los niños, el cuidado, cómo se ha vulnerado también la seguridad de los niños, las niñas, adolescentes, incluso en este periodo de pandemia, pero también sabemos que las instituciones están enfocadas a trabajar y a ayudar obviamente a las familias a mantener un entorno sano. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana y sobre todo saludar también a mi compañero don Pilar Aguilar, que esta mañana nos está acompañando. Don Pilar, bienvenido. Buenos días, Brenda. Mi estrella, yo siempre digo que es mi estrella, don Pilar. Muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos para tratar este interesante programa con especialistas en la materia, como la licenciada Lupita, que tiene muchos años trabajando primero en la Fiscalía General del Estado y ahora en el Poder Judicial, y pues considero yo que tiene una tarea muy difícil, muy interesante, pero muy difícil, porque estar como defensora pública en el caso de los niños, adolescentes y niñas, pues no es nada fácil estar defendiendo a los imputados, o sea, a los señalados, a los acusados, a los presuntos responsables, pero ya ella nos va a platicar cómo es, o sea, qué tiene que hacer para despojarse de esa condición de mujer para defender a los imputados, porque pues cuando uno sabe que se da cuenta, muchas personas se dan cuenta de que violaron a una niña, la agredieron, pues la primera expresión, los defendemos, que se pudre en la cárcel, que se lo lleve el diablo. Sí. Y a ver la licenciada Lupita, ¿verdad? A ver pues cómo le hace para desempeñarse en esta difícil tarea. Así es, don Pilar. Y bueno, también don Pilar nos va a compartir a lo largo de toda su trayectoria policíaca, ¿qué dice don Pilar? Yo soy decente. A lo largo de la carrera policíaca de esta cobertura, pues tiene también un sinfín de historias que le han tocado y que obviamente como ser humano también te tocan. Entonces, don Pilar Aguilar también nos va a hablar de esto. Y bueno, sí, efectivamente, ya nos adelantaba don Pilar Aguilar, está con nosotros la licenciada María Guadalupe de la Hoya Galindo, quien es defensora pública del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bienvenida, licenciada. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días y es un placer estar aquí con todos ustedes. Y también agradecemos muchísimo la participación en esta mañana en este programa del Averiguadero a la licenciada Sandra Nigeria Rivera Estrada, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Bienvenida, muchas gracias. Brenda, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Oigan, y las trajimos para hablar de un tema nada fácil, ¿verdad? Que van a decir, ay, bueno, con este tema. Porque siempre que hablamos de niños, de niñas, evidentemente todos, por muy amargosos que seamos, pues te sensibiliza un niño, ¿no? Y cuando hablas de situaciones que los ponen en riesgo, de agresiones, bueno, tan solo ahorita nos decía don Pilar en una nota policíaca, dejaron unos niños por horas en un vehículo y la gente se molesta y reaccionamos molestos. Tenemos un entorno difícil de por sí como sociedad y además la pandemia ha venido a generar también un entorno familiar difícil. ¿Cuál es el entorno familiar que tenemos en este momento, directora? Con mucho gusto, Brenda. Efectivamente se ha estado vislumbrando que hay una problemática emocional. La pandemia sanitaria se está convirtiendo en una pandemia emocional, por lo que es tan importante el trabajo que hace el instituto para fortalecer las familias, la dinámica familiar. Así es. Hay complicaciones, se ha incrementado pues la violencia, es difícil convivir incluso con los niños. Ahora se están presentando conductas distintas a cuando los niños estaban en los salones de clases, ¿verdad? El compartir con los iguales ayuda a entre bromas, a jugar, a divertirse. Y ahora estando en casa, los padres y las madres o los tutores tienen esta doble complejidad, porque además están siendo maestros. Así es. Que seguramente muchos de ustedes que me están escuchando saben que las divisiones, las restas las dejamos atrás hace muchos años, sí. Y nos es complicado enseñar a nuestros hijos o nietos a el sistema que ellos están ahora teniendo. Entonces, sí se ha incrementado la problemática familiar, estamos atendiendo ahí en terapia familiar situaciones que tienen que ver con las conductas de los niños y niñas,
con infidelidad de la pareja, con violencia verbal y emocional que se está ya suscitando. A lo mejor hogares que no tenían este tipo de situaciones ya las están teniendo. O bien, si estaban teniendo estas conductas que son inadecuadas, verbales y emocionales, pasaron ya a una situación física. Y lo que queremos es evitar precisamente que la violencia crezca. Así es. Licenciada, ¿qué diagnóstico tenemos en este momento? ¿Qué tan vulnerables están nuestros niños en casa? Totalmente son vulnerados los niños, obviamente que el abuso sexual, todas las cuestiones sexuales son las que más atacan a nuestros niños de la sociedad. Recordemos que la situación de los niños, este es un tema no de hoy, es un tema de siempre, ¿verdad? Es un tema de que siempre ha existido, tristemente, el abuso a los niños. Obviamente la pandemia tiene que tener sus problemas en casa, porque también es un terreno fértil, porque si un niño está siendo abusado por el papá, por el abuelo, por el tío, cualquier situación en casa es aún un terreno ahorita muy fértil. De lo que tenemos conocimiento, porque como lo dice el licenciado don Pilar Aguilar, pues efectivamente tenemos el conocimiento de lo que se denuncia, de lo que se lleva a proceso, y es un porcentaje que no tengo un porcentaje exacto, tampoco es una situación exagerada, hay que ser realistas también. Hay abuso, sí lo existe, por supuesto, pero también la persona que denuncia, bueno, pues es donde la autoridad empieza a trabajar. No podemos, en este caso, bueno, quien lleva el ejercicio de la acción penal, que es el Ministerio Público, pues él va a atender, no es preventivo el asunto, es desafortunadamente cuando se toma el conocimiento ya de una situación, de un delito de estos, es cuando empieza a accionar. El terreno ahorita es fértil en todos los aspectos, con pandemia y sin pandemia. Esto estamos hablando de un tema de la historia y que continúa y que tenemos que trabajar mucho en la prevención. Y yo más adelante quisiera tomar el tema de las mamás, porque ahí las mamás somos un foco importante, el pilar indispensable en casa. Ajá. Desde ahí tenemos que aprender a las mamás. Yo llevo, como lo dice el licenciado Aguilar, la defensa de los imputados, y ahí es donde nos damos cuenta de la situación que está, porque los valores están en casa, tenemos que tener valores en acción en casa. Obviamente ahorita el terreno es fértil, ¿verdad? Justamente eso les iba a comentar, porque la casa, si entendemos nuestra casa, lo vemos como nuestro lugar seguro, donde nada nos puede pasar, siempre lo he pensado, tu casa es tu lugar seguro, nada puede pasar ahí, todo está bien, porque se supone que es un ambiente que tienes controlado. ¿En qué momento la casa se convierte en ese terreno de peligro para un niño, para una niña, para un adolescente? Es muy importante este señalamiento que haces, Brenda, porque efectivamente hay situaciones sociales que generan esta violencia y esta descarga al interior de los hogares. Nosotros ahí en el instituto tenemos esta convicción muy clara de poder acompañar a las familias. Ahorita lo decía la licenciada Lupita, que ellos atienden a partir de que conocen el hecho delictivo. Nosotros, a diferencia de otras instituciones, somos una institución pública, claro, sin embargo, trabajamos en lo privado de los hogares. Los hogares, las familias, nos abren las puertas de su hogar para trabajar con eso que les está doliendo, donde las instituciones públicas, el resto, no entra, porque entra a partir de donde hay un hecho, por ejemplo, o alguna otra situación que quieran resolver. Pero en el tema emocional o el tema mental de la familia, nosotros ahí sí incidimos, ahí sí aportamos y acompañamos a reestructurar a esta familia para darla de nuevo a la sociedad fortalecida y unida. Así es. ¿Cómo ubicar de pronto cuando hay un riesgo en el hogar? ¿Cómo podemos ver foquitos rojos? Porque lo decíamos, tú dices, bueno, pues es la familia, se supone que es quien te protege cuando estás en una primera etapa de la vida. ¿Cómo ubicar foquitos rojos que nos digan, a pilas acá? Bien, si me lo permite, considero que hay indicadores en los que la mamá no está observando. Considero que en esa prevención que acertadamente nos dice la licenciada Brenda, hay que fomentar esos talleres donde las mamás deben de tener ojos abiertos, ahora sí, ojos abiertos en nuestros niños. Los niños presentan indicadores, miedos, empieza usted a observar conductas de que va a un lugar, por ejemplo, me viene a la cabeza una niña que cada vez que salía de la escuela tenía que ir a casa de sus abuelos, y la niña en la puerta de la escuela le decía a la mamá, oye, no me lleves. Pero es que es tu abuelito, ya me tengo que ir, la prisa, el trabajo. Vivimos aceleradamente las mamás, porque la mayoría trabaja, hay un porcentaje elevado que trabaja, y entonces el hecho de no poner atención, ¿por qué no quieres que te deje ahí?
No, vámonos y no le tomamos parecer. Ajá. Entonces no escuchamos a los niños. Hay que aprender a tener, claro que son focos que tenemos que empezar a fomentar en nuestras, observar. O un niño que se orina en la cama, cuando ya sus esfínteres son de un niño normal, que ya no debe tener esa situación cuando no se compara a un bebé. Esos son indicadores, miedos, trastorno del sueño, o no empieza a comer, empieza a haber desmejoramiento en su físico. Entonces ahí las mamás nos tenemos la obligación de ver qué le está pasando. El poder de la palabra es tan importante en un niño, porque yo le comentaba hace unos minutos al licenciado Pilar, en las escuelas nos enseñan a leer y a escribir, pero no nos enseñan el escuchar y el hablar. Es el arte que tenemos que fomentar los valores en acción en casa. Tengo más que imponerle a mi hijo, más que hablar con mi hijo, tengo que aprender a escuchar. Si lo veo raro, los niños dan indicadores y si conocemos a nuestros hijos, vamos a empezar a observar. Hay que empezar en casa a decirle al niño, nadie te puede tocar. Y a las partes íntimas hay que hablarles por su nombre. Nadie puede tocar tu pene, nadie puede tocar tu vagina y tenemos que tener ese diálogo y esa comunicación directa, clara y sencilla con los niños para que ellos empiecen a fortalecer sus valores internos, ese sentido interno de que nadie tiene derecho a tocarnos. Desde allí tenemos que empezar y pocas mamás todavía sienten como que es pena, es vergüenza, no me gustan esos temas. Y dejamos correr la vida acelerada del trabajo y de la hora. ¿Desde qué momento hay que hablarles a los niños con nombres Yo creo que es a propios? temprana edad, desde muy pequeños, en los cursos actualmente yo me encuentro estudiando psicología precisamente por esas cargas tan emocionales. A los niños hay que hablarles desde muy pequeños. Considero que los niños empiezan, no sé si aquí también me ayuda la licenciada Brenda, considero que los niños en cuanto empiecen a hablar, en cuanto empiecen a tener ya los niños al partir, no sé, considero que de los 2 o 3 años que empiezan ellos a explorar su cuerpo, que empiecen a tener comprensión, tenemos que tener ya desde muy pequeños, de muy temprana edad, hablar con los niños. ¿Sí se puede, licenciada Sandra? Claro que sí. Sí. Aquí en el Instituto Municipal de la Familia de Durango, acompañamos a los papás a que generen habilidades parentales. Lo que comenta la licenciada Lupita es muy importante. Venimos de una cultura donde la sexualidad nos ha sido reprimida. Así es un tabú. Es un tabú. Nos asusta incluso a quienes ahora somos papás o quienes fueron padres, les asustaba hablar de estos temas. En el instituto tenemos diferentes talleres donde enseñamos a los papás a que descubran en ellos estas habilidades, porque las tienen. Sin embargo, por la prisa, por el temor a lo mejor que me van a despedir o ya me despidieron, ya no tengo trabajo, entonces me lleno de tanta angustia y de ansiedad que donde descargo es con mis hijos, porque son más débiles o pensamos que son más débiles, más bien, corrijo. Y la idea es habilitarles estas estrategias, darles estas estrategias para que ellos puedan al interior de su hogar ir mejorando. Lo ideal es hablar desde que nacen. Desde que nacen es muy importante que ellos conozcan su cuerpo. Su cuerpo va a estar con ellos toda la vida. O sea, nosotros mismos estamos con nosotros mismos desde el principio de la vida hasta el final. Aquí en el Instituto Municipal de la Familia tenemos diferentes ámbitos de trabajo, donde siempre nuestro principal objetivo es reestructurar la familia. Trabajamos en centros de trabajo tanto públicos como privados, donde, no me van a dejar mentir, a lo mejor aquí tenemos en esta empresa, sí, a lo mejor algún compañero que es refunfuñón, que no, al contrario, frena el trabajo y demás, pero él trae una historia familiar. Ajá. Entonces, si le rascamos un poquito más, vamos a encontrar que está en una situación quizá de depresión, perdió un familiar, o tiene un enfermo que ya no se levanta, que tiene que estar ayudando a cuidar. Entonces, eso genera angustia, genera miedo, genera depresión, pero hay que identificarlo. Entonces, aquí nosotros tenemos programas que ayudan a las empresas a generar mayor productividad porque ayudamos a que se concilie la vida laboral y familiar. Trabajamos en los ámbitos comunitarios, con grupos vecinales en la zona rural, muy importante, sí, donde hablamos el cómo se fortalece la familia. Se habla precisamente de sexualidad, se habla también de la afectividad, se habla de la autoestima familiar, siempre con una perspectiva familiar. De igual manera entramos en los ámbitos escolares y trabajamos con los padres y madres de familia o tutores, pero también trabajamos con los docentes. Ahora, los docentes también sí, son adultos y tienen la responsabilidad también del cuidado de los niños. Claro. Todos los adultos tenemos esa responsabilidad. Y los docentes nos han pedido
talleres específicos de estrategias emocionales para poder ayudar a sus alumnos ahora de esta manera virtual, porque identifican que están angustiados, que tienen miedo. Y este miedo que sienten los niños, del que nos hablaba la licenciada Lupita, es el miedo de los papás. Sí. Necesitamos tener a padres y madres que brinden a sus hijos esperanza de un mundo mejor, de que en el hogar se puede vivir, lo que decías, Brenda, en paz, en armonía. Pero para allá necesita la familia sentirse acompañada con profesionales en la materia. Ir aprendiendo el caminito, ¿verdad? Es correcto. Don Pilar Aguilar, pues es un tema muy sensible. A usted luego le toca recibir las noticias en un primer punto nada agradables en cuanto a agresiones a niños, que van desde golpes hasta agresiones sexuales, como lo hemos dicho, explotación. ¿Qué nos puede compartir de esta carrera que ha tenido? Bueno, yo durante el tiempo que tengo trabajando principalmente en la Nota Roja, pues me he dado cuenta verdaderamente de casos espeluznantes, de casos increíbles. Ahorita estaba yo recordando precisamente a una agente del Ministerio Público, en una ocasión hace como unos 25 años más o menos, me dijo, yo fui a una oficina del Ministerio Público que se encontraba en el DIF, que precisamente atendía los casos de violencia familiar. Y me dice, Pilar, venga por favor, pásale a mi oficina. Ya estuvimos ahí, sí. Estaba una señora ahí golpeada, y dice, yo quiero que usted sea testigo de lo que está diciendo esta señora. Esa señora había sido abusada por su esposo físicamente durante mucho tiempo, y en esa ocasión estaba la señora desistiéndose, o sea, no quería nada con su esposo. No quería que se ejerciera acción penal contra su esposo. Que siempre no lo castigaran. Que no lo castigaran, así de sencillo. Entonces dice, Pilar, esta señora ha venido 12 veces a denunciar al esposo y 12 veces lo ha perdonado. Lamentablemente dice, nomás quería que usted fuera su testigo de lo que está haciendo esta señora. Yo ya estoy hasta molesta con ella por tantas veces que lo ha perdonado. Nomás quiero que usted sea testigo de esto. Bueno. Aproximadamente a los 3 meses, esa señora fue asesinada por el esposo. Entonces yo le quería preguntar a la licenciada Lupita, ¿sí? Hay muchas personas, bueno, o sea, nosotros obviamente que nos damos cuenta y escribimos frecuentemente de casos de violencia familiar, de violencia contra los niños de parte de sus familiares, de abusos sexuales. Usted ahorita comentaba que se da cuenta de que el padrastro, que el abuelo, que el tío, los mayores casos de violación se dan en el seno familiar. Esa es una percepción que yo tengo como reportero de policía, pero usted es una voz autorizada que ahorita no lo va a decir, por favor. Y aparte, hay personas que se ponen al lado más de la víctima, por ejemplo, de una pareja, que la señora defienda más a su pareja, o sea, al padrastro de su hijo que a su hijo. ¿Hay casos? ¿Le han tocado casos? Sí, hay casos, claro que hay casos. No son muchos, pero también sí hay casos donde pues las mujeres, ahora sí que son los valores de cada quien. Hay mujeres que prefieren tener pareja que estar con los hijos bien, o prefieren que los hijos estén en otro lugar. Obviamente también me ha tocado ver personas que están enfrentando ya un proceso, que se encuentran en prisión preventiva, porque obviamente en estos delitos la prisión preventiva es totalmente oficiosa. No hay de que una medida cautelar distinta, es prisión preventiva oficiosa constitucionalmente establecido, ¿verdad? El artículo 19 de la Constitución lo establece. Y entonces pasan el momento de que ya se judicializa, sigue el proceso, y que las mujeres empiezan a ir a los penales a visitarlos. Entonces incluso se ha detectado que hasta llevan a los menores que fueron abusados por el padre o por quien esté en este caso, pues es la pareja, a la pregunta que hace el licenciado Pilar. Y entonces ahí es donde empieza ese círculo vicioso de que ya me empiezo a encariñar, ya lo perdonamos, yo es mi pareja y es que cometió un error, y ahí empieza el juego. Pero también hay que ver que la mayoría de las veces cuando una mujer está en esas circunstancias, ahora sí que yo considero que debemos juzgar con esa perspectiva de género de las particularidades que tiene esa mujer, porque también es una mujer vulnerada, también golpeada, y a lo mejor está con una codependencia emocional, que es la parte que olvidamos.
que esa codependencia emocional que tiene hacia esa pareja maltratadora, esa pareja abusadora, la lleva al perdón, como usted lo dice, se convirtió ya esa situación que comenta en un círculo vicioso, y entonces empiezan a generar la dependencia y el hombre es manipulador y empieza a decir que lo perdone y empieza a trabajarla, y ahí es donde entra ahora sí que yo les digo el festival de emociones, ¿verdad? Que quiere perdonar, pero en el fondo quiere que continúe, pero no es que él es bueno, es que ya me prometió que va a cambiar, pero ellas desconocen la cuestión legal y no saben que esa es una cuestión que tiene que enfrentar un proceso y que probablemente venga una pena impuesta las penalidades son altas, y entonces empieza el sufrimiento por la pena que compurga y quiere perdonar. Y entonces empiezan los niños a ver ese sufrimiento de su mamá y los orilla a ir a visitarlos a los penales. Yo hace unos días tuve hasta una discusión con una mamá, independientemente que soy la defensora, porque ahorita tocaremos ese tema, sí les digo y les doy vista al Ministerio Público, oye, aquí está pasando que esta señora está yendo al penal. Y quiero decirle que las agentes del Ministerio Público trabajan mucho, creo que hacen la mejor tarea de acercarse al bienestar y a lo mejor que puedan ofrecer al ciudadano. No me diga que el Tribunal Superior hace su trabajo, como lo digo, ya están ahí los procesos, el juez especializado es un juez con mucha experiencia, que ya nos toca otra parte del proceso, pero en lo que refiere a la cuestión emocional, que es tan importante en estos delitos, eso es lo que pasa con las mujeres. Sí los defienden, pero también traen un patrón de maltrato de todo el tiempo y la codependencia que se genera con esas personas. ¿Cuál es? A ver, ahorita hablábamos, por ejemplo, en el caso de los niños de agresión sexual. ¿Es la agresión sexual la primer causa de agresión en casa o cuál es el punto número uno, pues, el maltrato infantil? Bueno, yo creo que aquí la cuestión sexual es obviamente la más insidiosa. El abuso sexual, las violaciones, obviamente, es lo que cualquier tipo de delito sexual es lo que más. Obviamente ahorita considero que el más elevado es el abuso. Ajá. El abuso sexual muchas veces no es el llegar a tener una cuestión de violación, ¿verdad? No hay, ahora sí que son tocamientos solamente, sí, pero eso se da constantemente contra la formación de las personas también, ¿verdad? También vemos esos son los delitos que prácticamente se dan. Sí, de pronto sale niños maltratados que los violentan con golpes y de todo, pero considero que el mayor índice lo tiene los delitos sexuales. Oiga, licenciada Lupita, usted pues diariamente, y si no diariamente, con mucha frecuencia nos damos cuenta de que es el padrastro o la pareja de la señora quien agrede físicamente o sexualmente a sus hijastros. Nosotros hacemos comentarios periodísticamente, pues una recomendación a las mamás, a las madres solteras para que pongan atención a qué individuo van a meter a su casa. Usted, como tiene una voz autorizada en esto, ¿qué les recomendaría usted a las madres solteras cuando alguien las está pretendiendo y hasta les dice, voy a ver a tus hijos como si fueran míos, los voy a cuidar y los voy a proteger, y sucede todo lo contrario? Pues yo ¿Cuál creo sería la recomendación? Volvemos a los indicadores, ¿verdad? A veces tenemos esas mujeres que traen una autoestima, ¿verdad? Porque todo viene de las emociones, y no me lo dejará mentir aquí la licenciada Brenda. Conozcan a la persona con la que van a compartir. A veces son personas que tienen muy poco tiempo de conocerse y ya creen que ya son parte de la familia con los hijos. Hay que tener indicadores y fortalecer en la tarea que ahora sí el Instituto de Familia tendrá muchos talleres que proporcionar a la sociedad. Considero que hay que conocer a las personas y es lo que muchas veces no se da. Eso es lo último que dejan. Entonces, el indicador que hay, que no conocemos a esa pareja, no conocemos el entorno familiar y que encargamos en otra parte, no solamente de la pareja, encargamos a los hijos en donde se nos facilita el cuidado. Y que si yo voy a llevar a un niño con la vecina que me va a hacer el favor porque yo tengo un trabajo muy arduo o porque tengo los horarios, y ahí hay un foco donde me está indicando que hay personas que se drogan, que hay personas no aptas para un entorno de un niño, empecemos a observar con quién dejamos. Los niños no se dejan en cualquier lugar. Los niños tienen que tener, ahora sí que las mamás es una situación tan fuerte porque es el pilar de poder brindar esa protección. Yo le digo esa mirada que debe ser de amor, porque ahí nos debe de surgir la mirada apreciativa de que voy a fijarme dónde voy a dejar a mi hijo para evitar esas cosas. Se pueden evitar tantas cosas porque no conocemos con quién vamos, no conocemos con quién emparentamos. Inmediatamente queremos pareja, queremos formar esa familia sin conocer
los antecedentes que existan de esa O persona. sea, no hay que dejarse de llevar nada más por el enamoramiento, Claro, ¿verdad? Eso. Porque ahorita decíamos, le comentaba a la licenciada Sandra, la doctora, le decía, pues luego no atienden ni a los propios, hay que ver ese entorno, oiga, Así porque es. ¿cuántos caballeros no llegan con promesa de amor y toda la vida feliz, mundo rosa? Pero atrás ya dejaron niños de los que no se atienden, Así es. y es uno y es otro, entonces luego Esos no son atienden ni a los indicadores propios y andan ofreciendo cuidar a los plenos. nuevos, ¿verdad? Por Entonces, supuesto. ¿cómo hacerle en este tema? Ahorita decían, se denuncia, pero también es una realidad que siguen siendo secretos de familia y entonces la violencia no para. Ahorita, por ejemplo, nos decía la licenciada, llevan a los niños agredidos al penal para tratar de arreglar la situación por la pena que algunas cargan, ocasiones. por así decirlo, y es revictimizar a Así estos es. niños, ¿no? ¿Cómo entonces trabajar en este entorno para que el niño también tenga la confianza de hablar y de decir, está pasando esto? El Instituto Municipal de la Familia me permite decirle, Brenda, que es el único a nivel nacional que cuenta con el servicio de terapia familiar. La terapia familiar tiene por objeto reestructurar la dinámica familiar. Habla la licenciada de las madres que están solteras y a lo mejor quieren empatarse con una pareja diferente. Pero también hay que retomar a estos padres a esa obligación que tienen y a esa responsabilidad con sus hijos, que a lo mejor dejan a unos y se hacen cargo de otros que no son de ellos. Los papás vivimos en una cultura donde se acostumbró a que siempre era la madre la que se hacía responsable del cuidado de los niños. Y hoy hay que romper esas estructuras culturales para sumar también a los papás al cuidado de los niños. Es muy importante la figura de papá en casa, porque enseña al empuje a enfrentar a la vida, enseña situaciones de mecánica, de carpintería, que hoy por hoy muchas mujeres lo hacen también, pero es muy importante la figura paternal. A veces se suple con abuelos o con hermanos. Y esto que señala la licenciada, hay que conocer a las personas. En terapia familiar se ubica a cada integrante, es un sistema, como un sistema mecánico, por ejemplo. La familia es un sistema y cada integrante forma parte importante. Así tenga un año, el menor de 2, así sea un adulto mayor de 85, casi 90 años, o que está a lo mejor ya su salud en deterioro. Todos son importantes y todos tienen el mismo peso. No es mamá más importante, no es papá más importante. Aprenden a escuchar a sus hijos, porque es muy importante, es un derecho de los niños ser escuchados y de las personas en general, pero los niños también tienen ideas para aportar a la familia, entonces hay que escucharlos, claro que sí. Mamá, no quiero quedarme aquí, o mamá, déjame aquí, me siento tan cómodo con mi tía, con mi tío, me hace juegos, aprendo de ciencia. Entonces hay que escuchar a nuestros hijos, tomarnos el tiempo. ¿Qué vamos a encontrar ahí en la terapia familiar? Que van a tener profesionistas en la materia que los van a acompañar en estas situaciones. Llegan con mucho dolor las familias, con situaciones muy dolorosas. Algunos con ya alguna pérdida, por ejemplo. Ahora ha incrementado el número de atenciones con los duelos. Tenemos 10 familias que ya han perdido familiares, hasta incluso 2 o 3. Entonces, irrumpe esta situación en la dinámica familiar y hay que modificar esta dinámica. Una situación de víctima al interior del hogar también requiere que la familia sepa cómo afrontar esta situación para ayudar a la víctima a salir adelante. Entonces, la importancia de la terapia familiar es fundamental y hoy se torna todavía más necesaria. Me están indicando que necesitamos hacer una pausa, pero sí me gustaría retomar este tema porque lo decía don Pilar, muchas veces, y estamos en un entorno social donde muchos de los hogares son encabezados por mujeres, mamás solteras, que tienen todo el derecho a rehacer su vida, sí, pero que de pronto llega esta persona que sí se puede aprovechar y afectar el núcleo familiar, afectar a los niños. Entonces, ahí, ¿qué sería poner sobre todo a los niños? Negarse la posibilidad de tener una relación, cómo cuidar justamente esa conexión. ¿Les parece si regresamos con esto después de la pausa? Regresamos rápidamente.
en este su programa El Averiguadero. Hoy estamos abordando la vulnerabilidad de los niños, las niñas, adolescentes, este marco de pandemia, cómo ha cambiado también el entorno familiar y bueno, cómo hacer para garantizar la seguridad de los niños en el hogar, que es donde principalmente y desafortunadamente luego se dan las agresiones más fuertes, como las agresiones sexuales. Antes de la pausa decíamos, tenemos un núcleo encabezado en un gran porcentaje de hogares por mujeres. Tienen derecho a rehacer su vida en el terreno amoroso con hijos, pero ¿cómo no ponerlos en riesgo en ese momento? Licenciada, ¿le gustaría votar? Sí, yo creo que bueno, ese tema es muy personal, ¿verdad? Las madres tienen derecho a rehacer su vida después de venir quizás de matrimonios fallidos, Claro. de relaciones que no funcionaron en alguna manera. En lo personal, considero, y a lo que yo observo también, es que lo ideal es, nuevamente volvemos a la cultura de ese diálogo que se pierde con los hijos. Voy a rehacer mi vida, pero hay que empezar a hablar con esa jovencita que no va a permitir un tocamiento, que a la primera situación que le incomode, acuérdese que las cosas nos empiezan a dar problema cuando al niño le empiezan a incomodar, o cuando al adolescente, al joven le empieza a incomodar. Que cualquier situación incómoda que empiece a percibir, inmediatamente la haga saber. El hecho de que tenga conocimiento el niño o la joven, de que cualquier situación que ya no me agrade con la pareja, con o cualquier otra persona, yo debo de hablar. Esa es la confianza, porque en varios asuntos me ha tocado observar, y en las manifestaciones que hacen los niños y jóvenes, es que mi mamá no me va a creer, porque es que es su novio o es su pareja, no me cree. ¿Por qué están prejuzgando a los niños en el no me cree? Ahí nos deja una vertiente muy importante, porque no está hablando la mamá. La mamá, nuevamente, tenemos esa responsabilidad gigantesca de tener ese pilar fortalecido, ese vínculo a través de esa mirada apreciativa que yo le llamo a través de la ternura y el amor, con los valores que yo le inculqué a mi hija. Ahí es donde ella va a despertar. El hecho de que cualquier menor va a estar vulnerado a ser atacado sexualmente, abusado por cualquier persona, y aunque tenga el conocimiento, pero el conocimiento va a permitir que ese abuso pueda ser un alto, porque no podemos ser mágicas y decir nunca van a tocar a mi hijo. Hay que informarle. Cualquier cosa que le incomode, que no le agrade, tiene que hacerlo saber. Porque luego incluso vemos en algunas reseñas de casos que se registran cuando ya hay una denuncia que dicen, es que me amenazaba con que nadie me iba a creer, que yo podía decir lo que quisiera y nadie me iba a creer, y ni siquiera en el entorno familiar, ¿no? O la protección por ser un familiar. ¿Son altas las estadísticas de violaciones, agresiones sexuales a menores en el seno del hogar? Bueno, aquí la información que nosotros tenemos en la estadística no llegan por esta situación al instituto. ¿No? Llegan porque es ya una conducta más fuerte, lo comentaba, el abuso o la violación, que ya son situaciones pues todavía más severas en relación a los menores de edad. Es muy importante resaltar que en la familia se da la confianza. Para poder llegar al diálogo, no voy de un momento a otro, si algo me incomoda, yo no confío en esta madre o en este padre, no se construyó desde pequeños esa confianza, difícilmente voy a poder entablar un diálogo. ¿Por qué? Porque desde siempre a lo mejor mi mamá me dijo que mentías, que te quedabas con el cambio de las tortillas, que esto. Entonces, estuvo reforzando la inseguridad del menor de edad. ¿Qué abonamos nosotros ahí en el instituto? A enseñar a los padres a escuchar, a reconstruir esta confianza que es indispensable que los menores de edad tengan en el hogar. Okay. O sea, o mamá o papá, porque también tenemos abuelas o abuelos que se están haciendo cargo de sus nietos como una figura mamá o papá, que ya los padres a lo mejor están ausentes. Pero entonces empiezan a hacer prácticas estas recomendaciones que hacemos y entonces ven que sí se puede construir esta confianza. Es muy indispensable mantener esta confianza. Los niños, lo decía yo, la familia es la formadora del capital humano social. Okay. Ahí se aprenden los derechos humanos. Es muy importante hablarles a los niños de sus derechos. Nos da un poco de miedo a los papás, ¿a poco no? Porque de pronto nos empiezan a amenazar, ¿no? Sí. De que voy a llamarle al 911, voy a hablarle a derechos humanos. Te voy a echar al DIF. Es muy común que lo digan, que me pusiste a barrer y ya escuché que no debes de poner a barrer. No, a ver, hay situaciones muy claras, pero si papá y mamá o quienes cuidamos a los menores de edad no estamos informados, difícilmente ocuparemos esa posición que nos corresponde, porque yo soy el adulto, tú eres el menor de edad, y entonces es mi obligación
construir este desarrollo para ti, un ambiente mejor. Así es, una postura de seguridad, ¿no? Así De es. autoridad también, Así en es. este caso. ¿Qué dice el agresor? Lupita, usted trabaja con los Así es, agresores. esa es la parte difícil de Exacto, de es esto. no grato, dirías. Alguna vez una niña joven me dice, oiga, ¿usted por qué defiende a los malos? Ajá. Y digo, bueno, porque cualquiera defiende a los buenos, ¿verdad? No, yo creo que sería la cuestión de ver aquí... ¿Pero la por qué agreden? Agreden porque traen patrones también difíciles. Oye, algo que yo he descubierto también, muchas ocasiones también él es abusado y trae una historia también bastante vulnerada, que en su momento no la habló, en su momento fue un muchacho, un joven que pudo haber sido violado en su niñez y la mamá no hizo. Tengo un caso que hace muy poco se resolvió y que están, porque la terapia abre esa resiliencia posterior, ¿verdad? Pero hay mamás que por el trabajo dejaron a sus hijos y tuvieron que irse a otras ciudades y es ahí donde crecieron solos y no faltó quien fuera a aprovecharse también de esa situación y fueron violados esos jóvenes. Y luego después de que traen ese trauma, pues entonces se van al terreno de las drogas y creo que también es un factor muy fuerte las cuestiones de drogas porque ahí ya se pierde el juicio, ¿verdad? Ya el papá no ve a la hija como hija. Muchas veces nos decimos, ¿cómo puede tener esa situación tan cercana con su hija y que desea a la hija como su pareja? Porque hay jovencitas también que pasan esos traumas. Hay asuntos también muy difíciles y esa carga emocional la vemos ahí. Entonces, el agresor también trae situaciones cognitivas también en ya sus padrones de conducta, algunos también porque traen ese padrón de que fueron violados, de que fueron abusados y que nunca lo hablaron y son hombres que se casaron y que en la familia viene ya esa parte. Veo también familias que sufren mucho al lado del imputado, ¿verdad? También me da, yo tengo ya algún tiempo, porque la carga de trabajo es bastante, Sí. que tomo 2 tardes, cuando menos para atender familias, porque traen también el trastorno emocional muy fuerte. Vemos a la parte de la familia de la víctima, del menor vulnerado, pero la parte también de la familia del imputado es muy fuerte. Personas que son familias que crecieron en esa buena, pues en ese buen desempeño, en esa buena cordialidad, que dicen, ha habido mamás que me dicen, mi hijo creció en el terreno de los valores, yo soy una persona que creo en Dios, que tengo una religión, que llevo una vida bien y mis hijos todos son buenos, ¿qué pasa? Y son personas con profesión, ¿verdad? No solamente hablamos de personas con una situación de malvivencia, de drogadicción, personas también, ahí son 2 cosas también importantes, la cuestión cognitiva que trae el abusador, por la casualidad que también se da por la ingesta de las drogas, también ha aumentado eso. Pero también hay que darle a conocer a la sociedad que requiere también apoyo a esas familias, de esas personas que están acompañando en ese proceso, porque son penalidades muy altas. Quien enfrenta ya un proceso de violación, obviamente le esperan penas muy altas. Y el juez especializado, que es una persona con una gran experiencia en este juzgado especializado, pues las penas son tan altas y que entonces la familia también sufre esa situación ahora sí del agresor. Pero el agresor también trae patrones fuertes de drogadicción, patrones de que también pudo haber sido abusado. Con Pilar. Entonces, licenciada Lupita, en un hogar donde se consume droga, donde la señora de la casa sepa que su esposo, su pareja, su hijo consumen drogas, tienen que encenderse los focos rojos. Ahí son indicadores muy altos, ¿verdad? Y es donde debemos de para actuar, agredir ¿verdad? a los menores. Si me voy a trabajar y los dejo ahí con esa gente, al rato pierden la distorsión, ¿verdad? Dice usted que, o sea, ¿por qué razón los padrastros agreden a sus hijastros y no agreden a sus hijos? Pues es que considero que ahí también se maneja la cuestión cognitiva, ¿verdad? También situaciones de... a veces considero que son situaciones de desprecio porque vienen de otro padre, obviamente, y empiezan a trabajarse situaciones ahí, que es un patrón muy generalizado en lo que yo observo en los procesos, ¿verdad? Que es, como usted lo dice, a veces al hijo no agrede, pero sí al que no es su hijo. Quizás ahí hay una situación cognitiva que no se ha trabajado desde el momento en que él decide juntarse con una persona que tiene un hijo. Bueno, pues desde ahí, por eso las mujeres debemos tener doble función. Quienes vamos con una pareja que no es el padre de los hijos,
ver cómo andamos y a lo mejor hasta una buena terapia hay que empezar a difundir como en esos países del primer mundo, que antes de contraer esas nupcias, antes de juntarnos, vamos a ir a una terapia familiar y el psicólogo va a decir, este trae problemas y te va a dar ocasiones de que no va a querer a tus hijos por aquello, por alguna otra cuestión, pero obviamente en nuestra cultura todavía nos falta mucho llegar a ese punto, pero hay que promoverlo. Sí, Una es de las importante, cuestiones, ¿no? ¿verdad? Porque hemos visto casos, por ejemplo, veíamos el caso de La Laguna, donde un niño pues fue asesinado a golpes por el padrastro, la complicidad de la mamá. Hay esos casos. Hay agresiones donde también conocimos, por ejemplo, de una bebé que murió a manos del padrastro, pero la mamá era cómplice, sabía lo que estaba pasando por una agresión sexual también. Y entonces ahí es justamente donde tienen que entrar estas alertas, donde hay que estar muy pendientes de todo lo que está pasando. Y una mujer pues debe evitar esa complicidad, ¿no? Sobre todo. Pero vuelvo a que también esa complicidad a veces va encaminada a que trae unos traumas también porque el hombre la agrede mucho y le tiene miedo y el miedo a veces se puede confundir con complicidad. Okay. Ahí yo creo que ya las familias y quien tenga conocimiento de una situación pues debe denunciar. Entonces ahí es donde ya empiezan las cuestiones que esto es una situación social y quien tenga conocimiento de que en una familia hay alguna situación, pues de los indicadores, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, tiene esa gran apertura de inmediatamente constituirse y hacer las investigaciones. Se trabaja mucho en ese área, en ese Centro de Justicia de los Niños. Licenciada Nigeria, ante el incremento de casos de violencia familiar, ¿se cuenta con el personal suficiente en su instituto? ¿Se cuenta con el personal suficiente y cómo le hace la gente que tiene algún problema para contactarse? La estrategia del gobierno actual municipal tiene como principal labor el trabajar por y para las familias. En esta administración se incrementa el horario de atención en terapia familiar. Tenemos 4 terapeutas familiares, si bien es cierto, podría haber más, sin embargo decirle que hemos atendido en lo que va de la administración 2.500 sesiones de terapia familiar gratuita. Atendemos problemáticas de conflicto de pareja, atendemos problemáticas que están lastimando ahí al interior del hogar y encontramos soluciones, porque se concentran las personas cuando hay miedo el miedo paraliza, el miedo no te deja avanzar. Así es. Y cuando estás en un conflicto, en una situación, no ves la luz al final del túnel. Entonces, nosotros acompañamos a estas familias en lo íntimo de esas familias para poder encontrar soluciones. A veces no encontramos soluciones. Muchos de nosotros, quienes me escuchan, saben o han estado o hemos estado en estas situaciones. Y encontrar otras redes de apoyo en las mismas familias o amigos, que hacen la gran diferencia. Hoy, por ejemplo, es un derecho que los menores de edad crezcan en familia. Ya se está dejando de lado las institucionalizaciones cuando retiraban a los menores del hogar porque estaban viviendo alguna agresión y buscan una familia temporal, porque es un derecho, es lo mejor para una persona ir creciendo en un ambiente familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las instituciones de gobierno? Ser más humanas, concentrarnos y fortalecer las familias, porque es ahí la respuesta. No, sé que el deterioro al que hemos estado llegando socialmente con el incremento tan doloroso, porque nos duele que nuestros niños sean lastimados, no fue de ayer a hoy, viene dándose de décadas a la fecha. Entonces tenemos que empezar a trabajar para que los que vienen, las niñas y los niños que van a ser adultos, entonces también vayan encontrando una sociedad más armoniosa. Para eso estamos trabajando. Se enfocan en todos los modelos de familia, digámoslo así, porque bueno, ya nuestra sociedad ha evolucionado, le decíamos ahorita hay familias que solo encabeza papá o que solo encabeza mamá. Se enfocan en esto, o las familias, por ejemplo, lesbomaternales. ¿Todos los modelos de familia entran en el instituto? En el instituto trabajamos con el primero constitucional que nos impide la discriminación. Okay. Tenemos que ver a la persona, ser más humanos y entender que las dinámicas familiares son diferentes. Las familias ya no son tradicionales o como se constituían antes. Papá, mamá y 3 hijos y esa era la familia feliz, ¿no? Así Eso es. nos vendían en los comerciales o nos lo siguen vendiendo. Pero las familias que me escuchan saben que en la realidad actual, por ejemplo, mi caso, yo soy una jefa de familia, tengo una menor de edad de 12 años y mi familia de origen no podría estar sin el apoyo de ellos. Ellos hacen un juego muy importante en el acompañamiento que nos dan a mi hija y a mí
Porque hoy por hoy, por ejemplo, ¿dónde está mi hija? Claro. Pues con su abuela, y están en esa dinámica que fortalece. Por eso es importante buscar redes de apoyo. A veces hay amistades que considera uno familia y esa es una red de apoyo muy fortalecida, donde sí, a lo largo del tiempo nos conocemos, etcétera, convivimos, y puede ser también un lugar donde los niños y las niñas estén seguros. Y trabajamos respondiendo a la pregunta con todas las familias, quienes se consideran familia o quienes viven en una casa, así sea abuelo o tíos. Hemos atendido, por ejemplo, si me permiten comentarlo, a 2 hermanas y cada una tenía un hijo. Ok. Y ellas eran una familia, vivían en un hogar. Y ellos, los niños, se sentían como hermanos. En realidad eran primos, o no, así lo señala Sí. legalmente primos. Sin embargo, la dinámica de ellos, como vivían los 4 dentro de esta casa, son familia. Y los hemos atendido con muy éxito para ellos, Así la es. dinámica fortalecida. ¿Juan Pilar? Sí, oiga, Lupita, nuevamente con usted. Al principio del programa decía yo que pues su tarea, aparte de muy importante, pues es difícil por defender al imputado, al señalado. ¿Usted cómo le hace para despojarse de esa condición de mujer, de madre, y defender a una persona que pues está acusada de agredir a un niño, a un menor de edad, Así a una es. niña? Yo considero que gran parte de la ayuda que yo en lo personal tengo, sí es una carga emocional bastante fuerte, y para todos los que estamos ahí, ¿verdad? Pero en el caso de, me dio la curiosidad ahora sí, porque decía, yo tengo que fortalecerme en algo. La psicología me ha ayudado bastante, pero también me ha ayudado a que ellos también puedan comprender el hecho que cometen. Yo soy de esas abogadas que me considero aplicar la objetividad. Las personas inculpadas no solamente de un delito como ese, quieren escuchar, siempre digo un dicho, escuchar palabras dulces, aunque estas sean después lágrimas de sal y no de azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que hablar con la verdad fría, con cierta sensibilidad, porque tenemos que concientizar que hay una situación fuerte, que hay un señalamiento bastante que no lo va a llevar más que a una penalidad máxima, y que empezamos a cortar. Ahora sí que ya esa parte emocional la transformamos en la parte jurídica, las penas, buscarte la mayor penalidad menor que te puedan imponer con un buen comportamiento, que se tiene que apoyar, porque esa persona tiene que volver algún día a lo mejor a la sociedad ya renovado en su pensar, ¿verdad? Tratar de que acepte su culpa cuando lo tiene, cuando no hay otras cosas más que aceptarla, llevarlo al camino lo más adecuado jurídicamente hablando. Y también hay personas que todavía, aunque pues la atención a los abusos contra niños y niñas y menores se ha estado castigando últimamente, más que anteriormente, todavía hay personas que dudan en que se haga justicia. Tenemos un caso de Llano Grande, le había comentado usted anteriormente, donde pues se dieron cuenta que un señor violaba a su hijo menor de edad, pero la señora tenía miedo, la mamá del niño y la esposa del señor tenían miedo en denunciar, no porque no se les hiciera justicia, sino porque se iba a hacer un problema familiar. ¿Usted qué mensaje le manda a ese tipo de personas, que seguramente habrá otros casos obviamente parecidos? Tenemos que denunciar esas cosas, no podemos dejarlas de la mano. También esa es la parte oculta que ya ahora sí que la autoridad no se puede meter, porque ya muchas veces, si es una cuestión familiar, ya no la quieren dar a conocer. Pero si hubiera una situación, pues tienen que apoyarse de cuestiones psicológicas cuando no quieren denunciar. Lo ideal es denunciar, porque ahí se le brindará el apoyo psicológico en la institución que respecta. El que se haga justicia, claro que se hace. Quiero decirle que orgullosamente el Estado de Durango cuenta con un centro de justicia para niños y adolescentes, que fue un proyecto que está a nivel nacional, porque es el único centro en todo el país. Vienen otros estados a llevarse el modelo. Hay unidades en otros estados, pero aquí es un tribunal especializado para los niños víctimas. Y en el caso, está el equipo todo junto, ¿verdad? Ese equipo de los agentes del Ministerio Público, el juez especializado con una gran sensibilidad y con un gran conocimiento. El licenciado Jaime Romero Maldonado es el juez especializado, un juez de muchos años, de trascendencia jurídica, que sabe de su trabajo. Y en el lado de la defensa, que estamos ahí pertenecientes al Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia, pues es todo el equipo que tenemos que trabajar
en lo personal, a la defensa tenemos que ser objetivos, no lacerar ni lastimar los derechos de los niños. Y ahí es donde yo tengo que tener esa visión de que voy a buscar lo más favorable de las cuestiones procesales y las cuestiones constitucionalmente protegidas para el imputado, porque también tiene derechos a llevar un juicio justo, a llevar un juicio donde sea lo que corresponde. Si en esta pena son, por decir, 15 años, bueno, voy a velar porque sean 15 años y no 50, a lo mejor no dan para 50, pero sí para 15, y que pagues tu culpa y que compurgues tu pena en el penal, donde tú vayas accediendo a los beneficios en la ley de ejecución penal. Esa es la función práctica, jurídicamente hablando. Entonces, las personas que en estos momentos tienen algún problema de abuso, bueno, las familias que tienen algún problema de abuso, con toda confianza pueden denunciar con la certeza de que van a ser escuchados y será justicia. Así es, y nosotros tenemos esas instrucciones, ¿verdad?, de atender a las personas, en el caso de los agentes del Ministerio Público, que son los encargados de la acción penal por parte de Fiscalía General del Estado. Ellos están 24 horas siempre atendiendo esos asuntos. Ya cuando se judicializan, entonces ya entramos a ese proceso. Y bueno, consideramos que el centro trabaja arduamente para pues satisfacer esas necesidades del ciudadano, en este caso, los niños, al acceso a la justicia. El acceso a la justicia. Nos dicen, difiero de don Pilar, nos dice Enrique, difiero de don Pilar porque las madres también luego violentan a los hijos y en una escala muy elevada. ¿Es más el maltrato de terceros o también de mamá? Aclárenos, Lupita, aclárenos. Sí, a ver. Sí, mire, yo considero que es un porcentaje... no le puedo dar así un porcentaje exacto, pero sí hay de todo, pero considero que el maltrato a los niños es más de terceras personas que de las propias mamás. Sí, hay también mamás que no cubren ese perfil, hay problemas ahí con muchachas jóvenes mamás, ¿verdad?, que traen sus perfiles de que son jóvenes que traen problemas de salud mental, de problemas de drogadicción, etcétera, pero el maltrato prácticamente en lo que se denuncia, no puedo generalizar en la sociedad porque hay cosas ocultas que a lo mejor no se dan a conocer ahí, pero sí es por lo regular de terceras personas en los delitos sexuales, prácticamente son ellos. En el maltrato normal, bueno, no, ningún maltrato es normalizado, no debemos normalizar el maltrato. Que no sea sexual. Mamás maltratadoras, exacto, en temas que no sean sexuales, sí las hay. Brenda, lo dices bien, hemos normalizado la violencia. Sí, la chancla la vemos normal, el escobazo. Nosotros crecimos con la chancla lanzada. El poder de la chancla. En una ocasión me preguntaron, oiga, me dieron chanclazos para y de la patilla me jalaban. ¿Sí? Y véame, soy normal, me decían. Y soy buena persona, me logré. Y le digo, bueno, creo que hubieses desarrollado más si no hubiese existido este tipo de represión y de violencia. También normalizamos la violencia verbal, que es muy dura, que si estás gordo, que mira que flojo, que mira que esto, todo eso se le dice a los niños. Yo nada más invitaría a que cambiemos un poco nuestra opinión. El tema de la violencia no tiene género, no es dueño papá, no es dueño mamá de la violencia, somos seres humanos, todos, y todos podemos tener este tipo de conductas. La diferencia está en que nos hagamos conscientes de nuestras acciones. Y como adultos, ya no vale esto de, es que mi mamá me maltrató muchísimo cuando era niño, etcétera. Yo ya soy adulto, debo responsabilizarme de mí mismo, de mis emociones, de las fortalezas que tengo. Si no ubico qué está pasando, entonces acudo, como nos señalaba la licenciada, a una terapia, a la terapia familiar, a la terapia individual o algún otro acompañamiento que pueda ayudarme a identificar en qué estoy fallando. Todo tiene solución. Se le puede decir a la mamá, oye mamá, te estás pasando, creo que andas mal. Podemos, porque luego entendemos que a mamá pues no le puede decir nada, ¿verdad? Callas y aguantas. Por ejemplo, en terapia familiar, en terapia, no importa familiar o individual, no se le puede decir directamente al paciente, estás fallando en esto, fíjate que entonces tú tendrías que hacer esto otro. Lo rico de una terapia psicológica o familiar es que ayudas y acompañas a que a la persona, como se dice comúnmente, le caiga el 20. De eso se trata, de que tú mismo te des cuenta de que estás fallando. Las personas somos espejos, nos reflejamos, por eso es tan rico ir a terapia, porque el espejo del terapeuta te está reflejando lo que tú estás identificando como positivo o lo que necesitas ayuda. Y entonces allí vas a encontrar que efectivamente hubo situaciones en el pasado que estuvieron realizadas o eran conductas inadecuadas
y entonces hay que enderezar el camino. Bien, pues nos están indicando, don Pilar, que se nos acaba el tiempo. Tan pronto. Tenemos mucho más que hablar, claro, muy, muy rápido, pero entonces me gustaría, si nos hacen comentarios finales, Lupita. Sí, gracias. Yo considero que la inteligencia emocional es una de las cuestiones que debemos promover en casa, pero en las escuelas con los niños, para que esa inteligencia vaya desarrollándose, vayamos teniendo mayores valores fortalecidos, porque esta cuestión que hemos hablado, que va para mucho tiempo, Así es. denota en los valores que tengamos como personas. Entonces, la inteligencia emocional, a lo mejor en esas empresas donde hay muchas mujeres, hay que implementar que a lo mejor un día un receso de un desayuno de esas madres, vaya una persona a hablar. Hay que promover. Yo creo que para que promovamos ahora en ese Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, debemos, el proyecto de esa ley a un acceso libre de violencia es primeramente prevenir, Sí. es sancionar para erradicar esa violencia. ¿Y cómo vamos a empezar a erradicar eso? En el interior, en ese sentir de uno, de como persona, las emociones son gran parte de que pueden desarrollarse situaciones sumamente importantes para ser mejores mamás, mejores personas, y ir erradicando esa violencia poco a poco. Lupita, rápidamente, ¿a dónde puede acercarse alguien que está viviendo un problema en el hogar de violencia y que requiera asesoría Bueno, para saber allá qué hacer? aquí hay 2 centros, el Centro de Justicia de la Mujer, que es obviamente para esas madres que tienen esa cuestión. Cuando se desprende una situación de delito contra un niño, es el Centro de Justicia para Niños, Niños y Adolescentes. Los agentes del Ministerio Público están en ambos centros y son los encargados de recibir esas denuncias. Ahí con toda discreción También se la va a atender Procuraduría de la Defensa del Menor está autorizada para recibir también ese tipo de cuestiones, que ellos también dan vista a esos centros. Bien, licenciada, pues vamos a concluir. ¿Cuál sería la recomendación y la invitación también a dónde pueden contactar al instituto? Claro que sí, con mucho gusto decirles, familias duranguenses, que nosotros activamos un número gratuito para acompañarles precisamente en esta pandemia. Derivado de esta pandemia de sanidad, se está viendo ya una pandemia emocional. El número es 800-611-0740. Atendemos de lunes a sábado y con mucho gusto les va a atender un terapeuta familiar especializado para contener lo que ustedes están pasando emocionalmente. Y si de ahí necesitan el servicio de terapia familiar, estamos con mucho gusto atendiendo gratuitamente en el centro de la ciudad, Aquiles Cerdán, entre Regato y Apartado. El número es 473, con mucho gusto estamos para acompañarles. Don Pilar Aguilar, pues nos vamos. Ahí están las instituciones, ya saben que las familias que nos estuvieron viendo, escuchando, están las instituciones prestas para auxiliar en caso de una denuncia, en caso de una terapia, pero como siempre lo he manifestado yo, cuando las autoridades pues anuncian algún operativo para controlar determinada situación, si no participamos, si estamos siendo afectados, si no denunciamos, si no pedimos apoyo, no va a pasar nada. Hay que hacer uso de las instituciones establecidas y todo quedará bien. Bien, don Pilar, pues le agradezco muchísimo que haya estado también con Gracias nosotros por en el invitarme, Averiguadero. Brendita. Tenemos muchos comentarios, muchísimas gracias. Deseamos un saludos, reconocimiento al trabajo que hace la licenciada Lupita, que hace la licenciada Nigeria también al frente del instituto. Y bueno, pues ya compartíamos. Mil gracias para todos los que nos están siguiendo. Los invitamos, por si se perdieron alguna partecita del programa, lo sigan a través de YouTube, a través de Facebook, y por supuesto el próximo sábado también los invitamos a que estén con nosotros a través de esta señal de Canal 15. Mi compañero Antonio Gaitán, pues todavía anda de vacaciones, pero ya nos va a acompañar la próxima semana. Así es que muy pendientes, amigos, pásenla muy bien, excelente fin de semana, abrazo. Hay que trabajar en tener unas familias saludables, con mucha comunicación sobre todo, y bueno, que esta pandemia, donde estamos conviviendo todos, pues sea una oportunidad de mejorar sobre todo y construir entornos seguros y saludables para nuestros niños. Mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, amigos. Un abrazo. Gracias.